Podcast Marca. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Marca a tumba abierta by Be Cool. Yo soy Marcos González y te vamos a analizar todo lo que ha ocurrido en esta 16ª etapa de la Vuelta a España entre Pollo y Mos, con esa llegada en Castro de Herville que no se ha producido en Castro de Herville, sino a 8 kilómetros de meta debido a esas protestas que más o menos en torno a unos 3,5 kilómetros de meta evitaban el paso y que ha sido imposible, por lo tanto, para los ciclistas llegar. La organización lo que ha decidido ha sido cortar a 8 kilómetros de meta, esta vez sí declarando ganador, que ha sido Egan Bernal. Por lo tanto, nos alegramos también un montón por la victoria del ciclista colombiano, un poquito menos porque su competidor directo estaba siendo Mikel Landa. Por lo tanto, nos hubiera encantado ver a Landa coronarse como vencedor de la etapa en la Vuelta a España, pero también nos alegramos un montón porque ha sufrido muchísimo Egan Bernal, así que enhorabuena para él también después de esa victoria de etapa en esta Vuelta a España en la etapa 16ª, que como digo, las protestas en las que anteriormente nos comentaba Nacho Lavarga que habían llegado a talar incluso un árbol que han podido retirar y que han intentado de todas las formas que no se llegara a meta en ese Castro de Herville, y que lo han terminado consiguiendo. En la general no hemos tenido apenas cambios, salvo esa pérdida de segundos de Félix Gal, que se quedaba en uno de los puertos más duros del día. El resto sigue con Jonas Vingegaard en primera posición y a 48 segundos Joao Almeida. Carlos Barredo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? Pues una pena todo lo que ha pasado. Por cierto, ahora que digo pena, me ha venido también a la cabeza que hoy ha abandonado Javi Romo la Vuelta a España. Seguramente algo haya tenido que ver su caída del otro día, que también vino por el tema de las protestas, que desafortunadamente, y aunque no queremos darle más del bombo que tiene, pues lo están consiguiendo y no podemos parar de hablar de otra cosa y de hablar de ciclismo normal y de una etapa normal de la Vuelta a España, porque hoy, pues eso, Barredo, estaríamos celebrando evidentemente también que ha ganado Bernal, o que Landa ha estado disputando esa etapa, de lo bonita que era, de cómo ha sido el diseño de ese final tremendo, y estamos hablando de otras cosas. Pues sí, lo están consiguiendo, ¿no? Yo me gustaría negarme a hablar de todo lo que no sea estrictamente deportivo, pero bueno, están consiguiendo que la carrera se centre en algo que no tiene que ver estrictamente con el deporte. Es cierto que el deporte y los movimientos sociales van muy relacionados y muy de la mano, allá desde el inicio de los Juegos Olímpicos, pero creo que la sociedad también va evolucionando, ¿no? Va evolucionando, va cambiando y bueno, entiendo que las protestas, insisto, llevo diciéndolo todos los días, puedo llegar a comprenderlas y las entiendo desde luego, pero protestas pacíficas, ¿no? Sin interferir en el trabajo y en el desarrollo de muchísimas personas que están en la Vuelta Ciclista a España. No solamente hablo de ciclistas, hablo de organización, hablo de medios de comunicación, hablo de gente que se dedica al colocar, al montaje de todas las metas, todas las salidas. Al final tienen muchísima interferencia sobre el trabajo de muchas personas, que quizás ahora estamos pasando, o está pasando un poco desapercibido en el día a día de la carrera, pero que sin duda cuando pase un mes, 2 meses, y la gente de organización de Vuelta a España eche la vista atrás, pues va a ver que las pérdidas seguramente fueron grandes, ¿no? Me viene a la cabeza, los ayuntamientos quieren que las metas y las salidas se disputen donde están, porque el acuerdo es que lleguen y salgan de donde está estipulado. Si eso está modificado o se modifica, seguramente que tiene repercusiones también desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, hay muchas cosas que van más allá de lo que se ve en una retransmisión televisiva de una carrera ciclista, que está interfiriendo todo este movimiento social, que, como bien decía Cánovas, por línea interna, yo creo que va más allá de las protestas, ¿no? que estamos viendo ahí. Sí. Se está haciendo una bola mucho más grande y al final pues están consiguiendo que todos estemos hablando de ello, más allá o más incluso que de la parte deportiva, y eso está retroalimentando el movimiento sin ninguna duda.
Y de la parte deportiva, Barredo, nos alegramos un montón de Egan Bernal. Nos hubiera encantado, evidentemente, que hubiera ganado Mikel Landa, pero de Bernal también es tremendo para él. Sí, creo que ambos hicieron una grandísima etapa, ¿no? Hoy de nuevo la fuga no era fácil, era una fuga de mucha calidad, una fuga bastante numerosa, equipos con varios representantes, y gestionarla no era fácil, ¿no? Al final creo que Landa fue inteligente con el movimiento que hizo, marchó primero en solitario, después Bernal ya se veía que tenía buenas piernas, porque cuando cerró el hueco arrancando desde atrás lo hizo francamente fuerte. Soler estuvo despistado en ese momento, intentó después en varias ocasiones cerrarlo, pero no fue capaz, y después, bueno, también por el pinchazo del ciclista francés que iba junto con Bernal y Landa, se quedan ellos dos ya en solitario a jugarse la victoria de etapa, ¿no? Yo creo que todo el mundo del ciclismo se alegraría de cualquiera, de la victoria de cualquiera de los dos, porque los dos sabemos que no están en su mejor momento por diferentes razones. Los dos estamos mostrando un carácter muy batallador, muy ambicioso en esta Vuelta a España. Bernal, desde que perdió tiempo de cara a la general, pues ya intentó 2 fugas para tratar de remontar un poco y luchar por esas victorias de etapa, y Landa ya es el tercer día también que lo intenta, ¿no? Así es que creo que bueno, es positivo para el ciclismo, ¿no? Y para la Vuelta a España, después de todo lo que está sufriendo, que 2 corredores de la talla de Egan Bernal y de Mikel Landa se involucren en la carrera y peleen por esas victorias de etapa. Sin ninguna duda. Casi que la persona fuera de la familia de Mikel Landa y del propio Mikel al que más ilusión le habría hecho en el mundo que se llevara esa victoria es nuestro Nacho Lavarga. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Pues mira, aquí estamos volviendo, ¿no? Saliendo de la línea de meta, va yendo a esa zona donde ha sido toda la trifulca, donde han sido todas las manifestaciones, y acercándonos también a los buses donde están los camiones de los equipos, porque lo que decíais, hablabais, ¿no? De esa casi victoria de Mikel Landa, pero yo creo que sin duda hoy la noticia es todo lo que ha sucedido, que se ha tenido que acortar ese final de etapa, como contaba Carlos Barredo, y sobre todo yo creo que es una mirada un poco hacia el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque se está hablando, ¿no? De que va a ser muy complicado mantener así la carrera si no se suman más efectivos a esta Vuelta Ciclista de España. Ayer ya salió, ¿no?, una noticia del equipo hace unos días diciendo que probablemente la última jornada se aplazara, luego se desmintió la propia organización, se habla de recortar medidas ahora por línea interna en nuestros tribunos, ¿no? Dani Clavero y Andrés Cánova decían de que no queda otra, ni en broma ni en serio, de cerrar la carrera y hacerlo en el circuito del Jarama, por ejemplo, en diversos circuitos. Pero lo que decíamos, es cierto que cada vez los manifestantes se están organizando más y mejor, que están llegando a todas las etapas, que hoy, como relatabais, pues primero ha sido el tema del árbol, después todo ese nutrido grupo de manifestantes a falta de 3 kilómetros de la línea de meta, y mañana será otra cosa. Y por ejemplo en la crono pues parece muy complicado, ¿no?, que puedan frenar uno a uno a los corredores de por ejemplo del Israel, que ya se quitaron el nombre, pero que siguen digamos las protestas. Y yo creo, fíjate, que ya aunque se fuera el propio equipo Israel de la carrera, pues todo este clima ya no se va mantendría. Es una situación muy complicada. Aquí estamos viendo a los aficionados, lógicamente bajan pacíficamente de la línea de meta, está lloviendo, con banderas de Palestina, con banderas independentistas de Galicia, y bueno, la gente ha encontrado en la vuelta, pues digamos el centro para yo creo que protestar ya no solo contra el problema que existe en Gaza, sino contra el sistema, yo creo, ¿no? Eso es. Así que bueno, la vuelta se está en centro del foco, y yo creo que esto va a ir a más. Todavía quedan varios días de aquí al domingo y vamos a ver qué ocurre. Yo creo, sinceramente, esta mañana me preguntaban y pondría la mano en el fuego porque terminaba la carrera, pero después de lo de hoy y de lo que nos están contando por aquí, lo veo cada vez más complicado. Ojalá se pueda terminar, pero es que yo coincido mucho con lo que acaba de decir Nacho. Ya no se está protestando solo por lo que está pasando en Gaza, es que ya ha cogido otro perfil más, ¿no?, de dimensión, otra dimensión nueva, y ya no va a parar. O sea, ya no se busca simplemente que se bajara el equipo Israel. Nacho, una pregunta, ¿vais en días como hoy o lo que pasó en Bilbao, que es verdad que estaba mucho más cerca, vais a poder hablar con los ciclistas? ¿La zona de prensa queda suspendida totalmente o cómo hacéis? No, mira, pues precisamente
os estaba contando, ¿no? Estamos bajando hacia la línea de buses, que está situada a 6 kilómetros más o menos de la línea de meta. Hoy la etapa ha finalizado a 8 y estamos acercándonos allí para intentar hablar con los corredores, para ver también quién quiere hablar, ¿no? Porque son muchos los ciclistas que desde sus departamentos de prensa, desde arriba, les dicen que tampoco se mojen, tampoco hablen demasiado sobre toda esta situación, ¿no? Ya lo hemos visto también, por ejemplo, con el caso de Javi Romo, que hoy se ha retirado, ¿no? Después de las dolencias sufridas después de la caída que sufrió el pasado domingo por culpa de un manifestante. Así que ya os digo, yo creo que los ciclistas ya también cada vez son más reacios a dar explicaciones sobre este tema. Ayer hablaba, por ejemplo, con Richie Tello, el líder del Israel, que está instalado ahí en los primeros puestos, y me decía claramente, ¿no? Yo solo quiero hablar de temas deportivos, no quiero hablar de toda esta temática. Así que bueno, lo iremos contando, ¿no? En Marca, en Radio Marca, aquí en Atumavierta Bicul, pero ya os digo que la situación es bastante tensa. De hecho, se están acercando también incluso aficionados a esa zona, ¿no? Sí. Donde aumenta cada día más la seguridad y donde parece que esto no va a tener fin. Sin duda, es que Barredo, por ejemplo, pensando en tu época y también en hace no tanto, ¿no? Quizá y últimamente en el ciclismo siempre se compara mucho en el tipo de deportes o, por ejemplo, mirándolo más en las declaraciones que hacen los deportistas. En el fútbol vemos, por ejemplo, veto de muchos equipos que directamente ya no se puede ni hablar con ellos, ¿no? Esa cercanía que hay en el ciclismo con el ciclista, con el corredor, con el día a día, con estar, al final este tipo de situaciones hace que se resienta mucho también. Sí, al final el ciclismo siempre fue un deporte muy cercano. Creo que durante la retransmisión las declaraciones de Ezequiel Mosquera que recogía José lo decía, ¿no? Que es un deporte que mueve mucha masa social porque es el deporte del pueblo. A través de 180 kilómetros que puede durar una etapa, está abierta, y eso hace que claro, la persona de a pie, el público, pueda ver al ciclista muy cerca, ¿no? No solamente durante la carrera, sino en las salidas o en las metas. Ahora las salidas ya, debido a la masificación, pues se trata de proteger un poco más también a toda la caravana, ¿no? Pero está claro que este tipo de actuaciones van a hacer cambiar un poco más aún la perspectiva del ciclismo, ¿no? Y buscar o tratar de pensar en nuevas medidas o nuevos escenarios y cómo se pueden prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Porque sí. Al final lo comentábamos antes, cuando se mire esto con un poco de perspectiva, la organización de la Vuelta a España, las pérdidas que tuvo que tener van a ser muy grandes, no solamente la organización, sino los equipos también, todos los patrocinadores que están invirtiendo en un deporte como el ciclismo, en un equipo ciclista, y que la repercusión mediática que está teniendo la carrera se centre en algo extradeportivo, claro, eso afecta al deporte en sí, ¿no? Es difícil, pero bueno, habrá que darle una vuelta, y tendrá que el ciclismo buscar soluciones, medidas de protección, y tratar de tener escenarios alternativos cuando sucedan este tipo de situaciones. Sí, es que al final, pues eso, también pensando en un patrocinador que haya estado puesto en meta y que no se ha mostrado esa marca porque no se ha podido llegar a meta, pues es que todos son pérdidas, y al final vas levantando y sacando cosas, ¿no? Y luego yo decía, sobre todo por esa cercanía que ha tenido siempre el ciclismo, lo que nos ha gustado mucho. Yo al final de la zona de Sierra Nevada, que soy en Granada, y cuando ha pasado la Vuelta, y tengo en casa un bidón de Peter Sagan como si fuera oro, ¿no? De los que nos ha gustado siempre. Entonces esa cercanía, ese poder estar prácticamente, que estás ahí tocando, apoyando y viendo al ciclista, pues es algo que se puede resentir también. Hablando ya un poco, la Varga, de otros temas ya deportivos, en este caso en la general hemos visto que se quedaba un poco Félix Gol. No se han podido mover los favoritos, aunque tampoco es que la cosa por detrás, que era quizá en ese puerto anterior, donde más duro, donde quizá podíamos esperar movimientos. No sé qué esperas para estos días, o cómo se gestiona también todo esto desde la general. Sí, la verdad que hoy pues esperaba, ¿no? Quizá un momento estratégico de
de UAE, sobre todo, que ha intentado filtrar a Marc Soler, lo ha conseguido, quizá para un ataque posterior de Joao Almeida no ha sido así, y la verdad que bueno, yo creo que hasta la crono, ¿no?, de Valladolid, que es ahí donde se va a clarificar un poquito más la general, antes de esa traca final, creo que va a ser esa, ¿no?, la clave, ya que todos los corredores están mirando un poquito a la carrera de Valladolid, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?, con la etapa de mañana, si sufre recortes, si hay nuevos cambios, pero que, como decíamos, lo principal ahora es que lo hablan los propios corredores, ¿no? Hablábamos con Jonas Vingegaard hoy en Marca, y es que uno de los titulares era precisamente ese, ¿no?, el tema de los manifestantes. Así que para mí la siguiente gran clave en lo deportivo es la crono, pero antes hay que ver cómo queda la carrera. Pues sí, efectivamente. Barredo, un poco por terminar ya y analizamos el tema deportivo mirando la general, esa crono de Valladolid y también el alto del Morredero en el día de mañana, que al final es un puerto que pica y muchísimo, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que para llegar a la crono, si la etapa de mañana se disputa con normalidad, es una etapa que puede hacer mucho daño, ¿no? Y que podemos ver incluso cambios en la general. Se apuntaba durante la retransmisión que Vingegaard reconocía que había pasado un pequeño resfriado, que quizás por eso se le veía toser un poco, y también decimos, a lo mejor no tan brillante como parecía en la primera parte de carrera, y hay que ver cómo está. Si a nosotros no llegó esa información, UAE la tiene también de primera mano seguro, y van a intentar mover la carrera. Otro dato importante, hoy Gal cedía terreno, Pellizzari ganaba una posición en la general, y ahora ya son tanto Pellizzari como Hindley para tratar de desbancar a Pidcock de esa tercera posición. Creo que Pellizzari en la crono no tiene mucho que hacer, porque más o menos se defiende a la altura de Pidcock, pero mañana sí que es una etapa para que el italiano se pueda intentar mover. Esto es lo de siempre, si se mueve el quinto de la general va a hacer que Pidcock se mueva, si se mueve Pidcock, Almeida va, y es la manera en la que podemos ver la debilidad de algún corredor, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que mañana hay terreno otra vez, quizás no para jugar de forma tan estratégica como podía ser en la etapa de hoy, más para ver un cara a cara entre los grandes, pero yo estoy seguro que mañana, si se disputa la etapa, vamos a ver un buen ciclismo en la parte final. Pues es un puerto durísimo, ¿eh? Sí, durísimo. sí, tiene unas pendientes tremendas ese puerto en el que se va a llegar en el día de mañana, y esperemos que se pueda llegar a lo alto del Morredero y que se pueda terminar ese puerto, y por supuesto el resto de la Vuelta a España, aunque siempre vais a tener toda la información con Nacho Lavarga y con José Rodríguez, nuestros enviados especiales allí a la Vuelta, para seguir el día a día, que están haciendo un trabajo absolutamente magnífico. Recuerdo que siempre vais a poder escuchar todos los finales de etapa durante las retransmisiones en los diferentes programas de Radio Marca, y luego todo el análisis en A Tumba Abierta by Be Cool. Carlos Barredo, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para nuestro Nacho Lavarga también, al que ya despedimos, y lo que os digo, toda la información, todo el repaso, todo el análisis, siempre aquí en A Tumba Abierta by Be Cool. Podcast Marca.